Hola amigos de Su Médico y el Universal, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio. Hablemos del dolor crónico y hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Se trata de la doctora Luz Adriana Tempros Esteban. Ella es fiscal en la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros en este episodio de Hablemos del dolor crónico. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Agradezco muchísimo el espacio y la invitación. Doctora, pues muchas gracias por acompañarnos y la verdad es que nos gustaría mucho platicar con usted, tenemos muchas ganas más bien de platicar con usted sobre este tema. Me gustaría empezar preguntándole para quienes nos escuchen o quienes nos vean, si nos pudiera explicar un poco qué son los cuidados paliativos, doctora, porque escuchamos mucho de este término, pero a lo mejor no todos lo tenemos tan claro. Ok, claro que sí. Mira, los cuidados paliativos son una disciplina en la cual trabajamos en equipo, que ese es un punto muy importante, ¿no? Nos conformamos por médicos, obviamente entrenados en el área de cuidados paliativos, pero también muy importante la labor de enfermería, de psicología, de trabajo social, nutrición y rehabilitación. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, apoyamos a todos aquellos pacientes, pero no solamente a los pacientes, sino también a sus familias, cuando hay una enfermedad muy grave que puede amenazar o limitar la vida. Nuestro objetivo como tal es apoyarlos, sí, a la parte física, ¿no? Como pueden ser el dolor, ¿no? Que es el síntoma más conocido, la falta de aire, náusea, vómito, entre muchos otros síntomas que se pueden presentar, pero también apoyamos a lo que son las emociones, eh, en lo que es el contexto social y la parte espiritual, ¿no? Es como una atención muy holística durante ese proceso que puede llevar al paciente justo a la muerte, ¿no? Que sabemos que en algún momento todos vamos a llegar ahí. Doctora, ¿y a qué tipo de pacientes o en qué casos es cuando pues, se recomienda que se acceda a cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son una disciplina que originalmente nació de la oncología, o sea, los pacientes que tenían cáncer muy avanzado. Actualmente esta definición ha ido cambiando y muchos pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas muy avanzadas, como por poner un ejemplo, demencia avanzada, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, entre muchos otros, pueden ser candidatos a recibir este tipo de servicios. Pero no hay que dejar de lado a los niños, ¿no? Que también ellos, pues en algún momento llegan a recibir o llegan a requerir más bien de este tipo de apoyo, ¿no? ¿Cómo qué tipo de enfermedades? Cáncer, evidentemente, pero también enfermedades en las cuales hay, por ejemplo, malformaciones congénitas, que algunas, pues definitivamente son incompatibles con la vida, algunas situaciones de enfermedades del metabolismo, por ejemplo, los pacientes con parálisis cerebral infantil o que son prematuros muy extremos, que sabemos que son muy vulnerables y que aunque llegan a sobrevivir, pues llegan a requerir el apoyo de un equipo transdisciplinario, ¿no? Para todo lo que es la evolución de su enfermedad. Doctora, y cuando un paciente accede a cuidados paliativos, pues, ¿cómo mejora su calidad de vida? Ok, este es un punto muy importante. Como tal, nosotros en cuidados paliativos apoyamos y obviamente estamos a favor de si hay una terapia curativa. Pero si esto no es posible, la realidad es que vamos controlando los síntomas. No tenemos una injerencia directa en lo que es la evolución de la enfermedad, pero sí apoyamos a que el paciente no tenga sufrimiento, que no la pase tan mal, ¿no? Entonces, de esta manera es que vamos mejorando la calidad de vida de los pacientes y no solamente de los pacientes, inclusive los cuidadores, que son quienes están al pie de la cama siempre con el paciente, viviendo obviamente todos los síntomas que se van presentando, pues perciben también que hay una mejoría, aunque la enfermedad siga progresando, ¿no? Y qué importante es esto que nos comenta, doctora, porque pues como bien dice, hay enfermedades que lamentablemente no existe una cura, pero no por eso la persona que las padece pues tiene
que vivir forzada a sufrir dolor, ¿no? Hay estas alternativas para, pues, para que lleve de una mejor manera el padecimiento. Claro, hay muchas enfermedades, como te decía, que son crónicas y que no tienen cura, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica o quienes tienen fibrosis quística o los casos de enfermedades neurodegenerativas, en donde sabemos que vamos sobrellevando, ¿no? La parte, digamos, de la enfermedad, pero no existe una cura real, ¿no? Entonces, vamos apoyando con todo el equipo. Perfecto. Doctor, y también me gustaría preguntarle, digamos, ¿todas las personas que padecen dolor crónico tendrían que acceder a cuidados paliativos o depende, pues, justamente del problema de salud que tengan? Ok, digamos que depende del problema de salud que tenga. Hay muchos pacientes que tienen dolor crónico y que no necesariamente tienen una enfermedad terminal, pero lo que sí está claro es que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes en aquellos pacientes que se encuentran al final de la vida. Por eso es que tenemos como una interrelación muy importante, ¿no? Para controlar estos síntomas. Perfecto. Y en estos casos, por ejemplo, quienes nos estén viendo o escuchando, ¿a dónde pueden recurrir, doctora? ¿A quién tendrían que buscar, a qué especialista, digamos, para recibir estos cuidados paliativos? Pues mira, eh, el cuidado paliativo debería de ser aportado desde el médico de primer contacto, ¿no? Que debería de tener un entrenamiento básico y también todos aquellos médicos especialistas o personal de salud que esté en contacto frecuente con pacientes que tienen enfermedades pues con un avance muy importante. Desgraciadamente esto no es así y generalmente quienes terminamos viendo a los pacientes pues somos quienes hemos recibido un entrenamiento formal en esta disciplina, ¿no? Como te comentaba, es muy importante contextualizar a todos nuestros pacientes como un todo, ¿no? Como seres humanos que tienen, sí, una carga de síntomas muy importante, pero también no dejar de lado la carga emocional, la carga social y la parte espiritual, ¿no? Justo es algo que estamos perdiendo desgraciadamente y la medicina pues ya no es tan humanizada como antes, ¿no? Claro, y es muy importante esto que comenta, ¿no? Que sea una atención integral a la que puedan acceder los pacientes. Exactamente. Entonces, la realidad es que desgraciadamente tenemos muy poquitos equipos de cuidados paliativos en nuestro país y generalmente pues están centralizados en los hospitales pues más grandes, ¿no? Para poder recibir su atención. Eso también quería preguntarle, doctora, ¿cómo estamos en México en el acceso, pues, a cuidados paliativos? Pues mira, la realidad es que nos falta mucho para poder abarcar todo lo que se requiere. Aproximadamente, de acuerdo a distintos censos y herramientas que se han utilizado, ¿no? Para recabar datos, tenemos aproximadamente 200 equipos de cuidados paliativos en nuestro país. Y la realidad es que la mayoría de ellos pues están aquí en la Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara o Monterrey, ¿no? Si nos vamos hacia otras entidades federativas, pues tenemos poco acceso. Y también no solamente es la parte de la infraestructura o el recurso humano, sino que también tenemos un problema muy importante en lo que es el acceso a medicamentos opioides mayores, ¿no? Para poder controlar el dolor y otros síntomas, como por ejemplo la morfina, ¿no? Que es el más conocido. Y pues bueno, si bien es sabido que aquí en México tenemos una de las mejores normativas en cuidados paliativos, inclusive de Latinoamérica, y yo te podría decir que del mundo, falta todavía el poder instrumentarlo dentro de las diferentes instituciones en salud, ¿no? ¿Y por dónde cree que deberíamos de empezar a avanzar, doctora, para mejorar este acceso a los cuidados paliativos? Pues mira, desde mi punto de vista, algo muy importante es la educación, ¿no? Desgraciadamente, si los pacientes y los familiares ni siquiera saben qué son los cuidados paliativos, pues no lo van a exigir, ¿no? A pesar de que esto es ya un derecho humano.
y también entre los propios profesionales de la salud. En muchas universidades nos enseñan a tratar a los pacientes, obviamente con el afán de curarlos, pero sabemos que tenemos pues un límite, ¿no? Y que desgraciadamente muchas enfermedades no se pueden curar y nos llevan a una fase de cuidados paliativos. Entonces, nos falta entrenar todavía, educar a muchos profesionales en las distintas áreas de la salud y pues obviamente partiendo de ese punto, en el ideal deberían de ser provistos desde los primeros niveles de atención y no tener que llegar a un hospital pues muy especializado, ¿no? Para poder recibir este tipo de atención. Claro, pues ahorita por lo que nos comenta todavía tenemos bastantes retos al frente, ¿no, doctora? Claro, sí, tenemos, como te decía, nos falta mucha información de recursos humanos en la distribución de los medicamentos, el acceso que puedan tener los pacientes, porque también es muy importante mencionar que este tipo de medicamentos opioides fuertes a veces no se venden en todas las farmacias, ¿no? Entonces, los pacientes tienen que andar buscando, ¿no? Hacer travesías largas para poder encontrar lo que necesitan, ¿no? Entonces, sí nos enfrentamos a algunas barreras, ¿no? Doctora, y también, pues justo al inicio comentábamos que usted es fiscal en la junta directiva de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Me gustaría preguntarle cómo está México en este tema, pues en comparación con otros países de Latinoamérica. Fíjate que tenemos afortunadamente una visión muy amplia de lo que es América Latina. Yo te podría decir que si bien no somos el país que lleva un mayor avance, sí llevamos pues muchas situaciones cubiertas, ¿no? Aunque nos falta mucho en educación, pues recientemente se han ido creando pues distintos programas educativos. Bueno, me gustaría decirte que ahora para el 2025, por ejemplo, comienza la especialidad en medicina paliativa, que este es un punto muy importante, ¿no? Tenemos acceso a opioides, tenemos políticas públicas, pero nos falta todavía mucho, como te decía, en la parte de la implementación. Prácticamente dentro de los países que tienen mayor desarrollo a nivel Latinoamérica, pues está Costa Rica, por ejemplo, pero ellos tienen un punto muy, muy peculiar. Ellos cubren mucho lo que es el primer nivel de atención, ¿no? Inclusive desde las visitas domiciliarias para aquellos pacientes que no pueden trasladarse. Nosotros tenemos un avance similar a lo que es, por ejemplo, Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Digamos que tenemos como un avance intermedio, si así lo quisiéramos decir, ¿no? Sabemos que son los cuidados paliativos, sabemos que son necesarios, que se deben de implementar, pero todavía nos falta mucho por avanzar en todas estas brechas que te estaba mencionando. Entonces, por lo que me comenta, ¿podríamos ver a Costa Rica como un ejemplo a seguir, doctora? En América Latina es uno de los países que tiene mayor desarrollo. Pero si nos vamos a nivel mundial, bueno, qué decir, por ejemplo, de Reino Unido, que fue donde originalmente surgieron los cuidados paliativos. Por ejemplo, países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá tienen avances muy importantes, pero pues mucho también tiene que ver con el presupuesto que se destina a salud, ¿no? Entonces es un poco complejo el poder hacer la comparativa, ¿no? Claro, y también pues los tamaños de la población es diferente y son diferentes contextos, ¿no, doctora? También. Exactamente, ¿no? Entonces, como te decía, si estamos en la Ciudad de México, pues es un poco más fácil, entre comillas, el poder acceder a este tipo de servicios, ¿no? Generalmente los hospitales de tercer nivel de atención, tanto de la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el IMSS, afortunadamente cuentan con estos servicios, pero si nos vamos a algún estado de la República, difícilmente es poder acceder desde las comunidades, ¿no? Y poder ayudar a los pacientes que realmente lo necesitan. Claro, sí, lamentablemente, como en muchas otras
otros temas, digamos, de salud, pues se centraliza la atención y ese es otro de los retos que pues nos enfrentamos, ¿no? El poder ampliar el acceso en comunidades, pues a lo mejor más alejadas, que no sean ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son siempre como las zonas que más concentran pues los servicios. Claro, fíjate, hace un par de años, ya tiene un ratito, casi 10 años, en el 2014, se hizo un estudio por parte de la Organización Internacional de Derechos Humanos, que en su momento eh, estaba Diederik Lockmann haciendo, digamos, estas valoraciones en nuestro país. Y había pacientes que tenían que recorrer entre 8 y 9 horas para poder acceder a un medicamento para control del dolor, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? O sea, el control del dolor es una urgencia y se requiere obviamente que en todas las instituciones se pueda tener acceso a ese tratamiento. Claro, qué terrible que una persona que de por sí ya se siente mal y todavía pues enfrente a este tipo de dificultades. Sí, entonces es una realidad que nos está alcanzando. Eh, los hospitales de manera general pues están con una carga muy importante, ¿no? de trabajo y la realidad es que todos nuestros pacientes requieren toda nuestra atención, ¿no? Pero los pacientes que se encuentran al final de la vida generalmente son muy vulnerables y tienen una gran carga sintomática, ¿no? Entonces necesitamos obviamente el poder priorizar esta atención. Doctora, hay un dato, pues no sé si haya como un programa, digamos, donde se registre a todos los pacientes que tienen cuidados paliativos, o si solo es como un dato aproximado, a lo mejor de cuántas personas los necesitan y están accediendo al tratamiento aquí en México. Ok, hace un par de años, en el 2020, se hizo un atlas de Latinoamérica de cuidados paliativos, en donde justo se hace un análisis cuantitativo y cualitativo de cómo es que estamos en cuanto al desarrollo en las diferentes áreas. Lo que se ha visto en México, al menos hasta el 2020, porque todavía no se ha actualizado esta cifra, es que aproximadamente un 3% de los pacientes que requieren cuidados paliativos los están recibiendo. O sea, es un problema de salud pública por donde lo quieras ver, ¿no? Entonces, y no solamente el acceso, sino también se vio dentro de las cifras de ese atlas que desgraciadamente no más de 20 universidades de medicina, o sea, no más de 20 facultades de medicina tienen una materia obligatoria, por ejemplo, en esta área de cuidados paliativos. Y también, obviamente, que había déficit en el acceso a los medicamentos opioides. Entonces, pues sí, realmente representa un problema, sabemos que está ahí, pero pues al parecer es una situación a nivel general, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y México no deja de estar pues justo ahí, ¿no? Teniendo problemas con este tipo de acceso. Con esta cifra que nos da del 3%, doctora, la verdad es que me parece muy alarmante, porque estamos hablando que la mayoría de las personas, el 97% de los que requieren cuidados paliativos no los están recibiendo. Exactamente. Eh, y desgraciadamente la mayoría de los pacientes que tienen acceso es porque tienen algún problema oncológico, cáncer, ¿no? Y como te platicaba hace un rato, tenemos muchos pacientes que pueden llegar a requerir cuidados paliativos. Simplemente ahora que tuvimos la pandemia de COVID, ¿no? Que pues yo creo que Sí. todos tuvimos alguna persona cercana que desgraciadamente se enfermó o inclusivamente falleció. Eh, estos pacientes, por ejemplo, cuando se agravaban, cuando la enfermedad progresaba o cuando no deseaban ser intubados, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas dijeron que no querían procedimientos invasivos? Fueron candidatos a recibir cuidados paliativos, ¿no? Entonces, una parte también que nos enseñó el COVID, pues fue el brindar orientación ética para la toma de decisiones, ¿no? No lo habíamos hecho tan tangible. Y pues sí, necesitamos pues cuidados paliativos muchísimo, ¿no? En todas las instituciones de salud. Creo que a pesar de ser un derecho humano y algo que nos
apoyo, nos procura la muerte en un marco de dignidad de nuestros pacientes, pues sigue siendo un grave problema de salud. Claro. Doctora, y también me gustaría preguntarle, pues recientemente se conformó este comité de expertos en dolor crónico del que usted forma parte, que pues justamente tiene en la agenda el impulsar el que los pacientes pues accedan a tratamientos, ¿no? Si tienen dolor crónico, si necesitan cuidados paliativos. ¿Por qué considera usted que es importante poner esta agenda sobre la mesa aquí en México? Justo por lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? Nos falta mucha educación, pero no solamente educación médica, sino educación a la comunidad y a los pacientes, ¿no? Y yo te voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, ah, quieres eh, saber si tienes cáncer de mama, pues ya sabes que te tienes que hacer una exploración, ¿no? O para evitar el cáncer cervicouterino, pues sabes que tienes que acudir periódicamente a hacerte un Papa Nicolau. Muchas personas no conocen qué son los cuidados paliativos y evidentemente pues no los van a exigir ni al personal de salud, ni a su médico de cabecera, ni a absolutamente nadie, ¿no? Entonces necesitamos urgentemente hacer campañas de difusión para que los usuarios conozcan qué es esta disciplina, que tienen derecho simplemente porque es parte del continuum de la atención, ¿no? Sabemos que se pueden prevenir enfermedades, se pueden curar, los pacientes se pueden rehabilitar, pero también deben de tener acceso a cuidados paliativos. Y también, justo, si bien están establecidos presupuestos en salud en nuestro país, pues se requiere aún más, ¿no? Hay estudios muy importantes, sobre todo europeos, por ejemplo, en América del Sur como Argentina, que nos hablan de que el establecer programas de cuidados paliativos o servicios de cuidados paliativos nos disminuyen hasta un 30% del presupuesto que realmente se necesita, porque nos están apoyando a disminuir la parte de las hospitalizaciones innecesarias, por ejemplo, los reingresos a las áreas de urgencias, porque se capacita al paciente y al cuidador para saber qué hacer, ¿no? Si hay algún síntoma que se descontrola. Y también se redistribuyen de forma adecuada los recursos. No quiere decir que al paciente que está al final de la vida no le vamos a hacer nada, pero sí vamos a darle justo lo que necesita para que pueda tener una mejor calidad de vida. Y también un punto muy importante, si bien en nuestro país tenemos muchos medicamentos a los que podemos tener acceso para control del dolor y otros síntomas, aún nos falta, ¿no? Nos falta, por ejemplo, simplemente en las presentaciones pediátricas de los medicamentos. No existen. Entonces es todavía más complejo el poder tratar a los pequeños, ¿no? Cuando requieren una atención de este tipo, ¿no? Y también la educación al personal de salud, a los recursos humanos, ¿no? Para que vayan siendo sensibles a este tema, que sepan que evidentemente estamos formados para curar, pero también la medicina tiene un límite. Y cuando ya no puedes hacer algo para curar, pues está esta otra herramienta que es la paliación, ¿no? Entonces, me parece muy importante el poder tener, obviamente, este trabajo conjunto por medio del comité de expertos para poder favorecer, obviamente, todos estos argumentos que te estoy mencionando y pues que obviamente volteen a ver todo lo que se necesita, ¿no? Para tener esto incluido dentro de las agendas políticas, ¿no? Y poder hacer cabildeo, que es una parte muy importante. Claro, claro, como bien comenta, y qué importantes son los 2 puntos, ¿no? Una, pues sí, mantener el tema en las agendas políticas, más ahorita, pues, en la coyuntura que vivimos aquí en México. Y también qué importante es que los pacientes, pues, sepan que existen los cuidados paliativos, que es un derecho y que pueden acceder a ellos. Exacto, y que es, yo siempre les digo a mis alumnos que es la medicina más humana, ¿no? Cicely Saunders tiene una frase muy bonita que creo que prácticamente resume todo lo que hacemos nosotros, que es, tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que vivas hasta el último día en que mueras, ¿no? Prácticamente
nos resume parte de nuestro actuar en cuidados paliativos. Sí, la verdad es que, sí, resume bien la frase, como usted lo comenta, ¿no? Que son los cuidados paliativos y la importancia de estos. Muchísimas gracias por esta conversación, doctora Luz Adriana Templos Esteban, un gusto platicar con usted y, pues, un gusto también el poder compartir con quienes nos escuchan y con quienes nos ven, pues, un poco más sobre los cuidados paliativos y que sepan que existen, que si en algún momento, lamentablemente, ellos o algún ser querido los necesita, pues pueden exigir, ¿no? El acceder a ellos. Muchísimas gracias por el espacio y obviamente pues nos encantaría seguir participando en este tipo de actividades que puedan favorecer a esta disciplina, ¿no? No solamente los cuidados paliativos, sino el acceso a pacientes que tienen dolor crónico, ¿no? Es justo nuestra tarea. Será un gusto contar con usted en estos espacios, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias también a todos ustedes, amigos que nos están viendo o escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos del Dolor Crónico y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, sumedico.com y El Universal. Muchas gracias.